Ok, entonces, 1, 2, 3. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana, así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Es bueno siempre recordar que pueden escucharnos en las plataformas de podcast favoritas. Nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y si también desean vernos y escucharnos, nos pueden buscar como Mentenautas Podcast en YouTube. También nos pueden seguir en Instagram y en TikTok, buscándonos en Instagram como Mentenauta P y en TikTok como Mentenautas Podcast. Allí podemos interactuar y también verán contenido extra en el que también podemos informar acerca de los temas que tratamos acá. Desde hace mucho tiempo yo había escuchado sobre el tema que voy a hablar con ustedes hoy. Y ya que me estoy preparando en el área, dije, bueno, déjame hacer mi tarea, hice mi investigación y quise compartirla con ustedes. Este es el primer episodio y no será el último en el que me verán solo haciendo este tipo de reflexiones acá o hablando de este tipo de temas solamente yo con ustedes. Y vamos a no perder la costumbre de hablar un poco de la historia. Siempre doy algún tipcito sobre la historia del tema o doy alguna recomendación cinematográfica. Vamos a empezar a ver. El 23 de agosto de 1973, Jan Erik Olsson, apodado Jane, intentó asaltar un banco de crédito en Estocolmo, Suecia. Ya más o menos sabemos por el lugar, algunos se enterarán más o menos de qué tema podemos estar hablando. Tras verse acorralado, tomó de rehenes a 3 mujeres y un hombre. Y también pidió que se soltase o le entregaran a Clark Olofsson, un criminal muy famoso en ese entonces, en Estocolmo, en Suecia. Era el mafioso del momento. Era uno de los primeros influencers en los 70. A pesar de las amenazas que recibieron los rehenes, de que también el maltrato que recibieron, que estaban en cautiverio, y que incluso fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de su cuello, los rehenes terminaron protegiendo al captor, impidiendo que la policía realizara su trabajo de la manera correcta. Durante su cautiverio, una de las rehenes afirmó lo siguiente: no me asusta Clark ni su compañero, me asusta la policía. Y tras su liberación, Christine Enmark, otra de las rehenes, declaró: confío plenamente en él, viajaría por todo el mundo con él. El psiquiatra Nils Bejerot, un psiquiatra muy afamado en Suecia, asesor de la policía sueca durante el asalto, acuñó el término de síndrome de Estocolmo. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, vamos a reflexionar en él, para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio. O sea, para resumir la historia, si alguien se ha perdido, una persona asalta un banco, toma 4 rehenes, 3 mujeres, un hombre. De los 4, 2 mujeres, de los 4, los 4 intentaron empatizaron con el asaltante y estaban impidiendo de que la policía hiciera su trabajo. 2 de las mujeres dieron las declaraciones que había ya dado y un psiquiatra que colaboraba con la policía le dio a este efecto, a este fenómeno, el nombre de síndrome de Estocolmo porque sucedió allí. Esto fue el 23 de agosto de 1973, pero 6 meses después, en 1974, febrero, en Estados Unidos, es que sucede otro evento parecido, otro país, otra región, otro tiempo. Patricia Hearst, nieta del magnate William Randolph Hearst, fue secuestrada por el Ejército Simbionés de Liberación en los Estados Unidos. 2 meses después de su liberación, ella se unió a sus secuestradores, ayudándolos a realizar el asalto a un banco. En este caso, le dio popularidad al término
de síndrome de Estocolmo, que ya habíamos mencionado anteriormente, que en 1973 Niels Bejerot lo había nombrado así. Pero aquí toma renombre porque Patricia, en su juicio, quiso tomar este fenómeno como parte de su defensa, a lo que los jueces no aceptaron, por lo que el tribunal la condenó. Bien, conociendo ya como los orígenes del síndrome, ¿qué es el síndrome de Estocolmo? Es un término utilizado por primera vez en Suecia de 1973 por Niels Bejerot, como lo había comentado, para describir un fenómeno paradójico. Cuando se dice un fenómeno paradójico, las paradojas son cosas que se anteponen a la lógica. O sea, lo normal es que si una persona es secuestrada, o es lo normal a pensar, si una persona es secuestrada, no empatice, no sienta sentimientos positivos hacia la persona que lo está secuestrando. Por eso se define como un fenómeno paradójico el síndrome de Estocolmo. ¿Por qué? Porque hay una vinculación afectiva entre los rehenes y sus captores en el transcurso del asalto a un banco o en el transcurso de cualquier tipo de secuestro. Niels Bejerot, en 1973, a raíz de esto, realizó una investigación titulada El síndrome de Estocolmo, un síndrome de sobrevivientes. Hay muchas revisiones bibliográficas del mismo y yo también hice como este tipo de revisión en la que haré mención de muchas personas acá. Ustedes dirán, pero ok, hay un secuestro, hay un secuestrador, hay unos secuestrados. ¿Cómo yo sé que una persona está padeciendo este síndrome? ¿Cómo se diagnostica? No sé si recuerdan, en el primer episodio, si ustedes lo vieron, si no lo vieron, pueden ir a cualquiera de las plataformas digitales buscándonos como Mentenautas Podcast, en el que hablamos del síndrome de Peter Pan y habíamos dicho que en los profesionales de la salud y las entidades o las organizaciones como la Asociación Americana de Psiquiatría o la OMS no lo tienen como un síndrome, no porque no existiese, sino porque no existen suficientes fuentes bibliográficas de primera mano o no hay suficientes investigaciones o la mayoría de profesionales tienen este síndrome dentro de otro trastorno. Con esto pasa también lo mismo, es algo similar. Actualmente no se han descrito criterios de diagnóstico válidos con respecto a los signos y síntomas de manera específica. E incluso se ha cuestionado su denominación como un síndrome, como les había mencionado. Y la Asociación Americana de Psiquiatría no lo tiene en su manual, en el DSM-5, y la OMS tampoco incluye el síndrome. La falta de investigaciones y acceso a fuentes primarias es lo que dificulta el desarrollo de este tema. O sea, ¿cuántos secuestros se pueden producir en un año y que se puedan investigar o que los profesionales de la salud estén investigando esto, rastreándolo? Son pocos los casos de rehenes y que también estos quieran participar en este tipo de investigaciones. Aunque muchos también dicen que esto se puede traducir a situaciones domésticas, que más adelante les estaremos haciendo reflexión sobre eso. Además, como les había mencionado, hay muchos profesionales de la salud que entienden que esto puede ser parte del estrés postraumático complejo y otros lo categorizan dentro de otro tipo de trastornos. Yo estaba investigando y encontré cierta característica común dentro de la mayoría de las investigaciones respecto a las características del síndrome de Estocolmo. La mayor parte de estudios coinciden en que el término describe el vínculo positivo que una víctima que está cautiva desarrolla hacia su captor. Y esta lo hace de manera inconsciente. O sea, la víctima, el secuestrado, no empatiza con el secuestrador o con el victimario de manera consciente. Eso fue la característica principal. Incluso Bejerot, el psiquiatra que habíamos mencionado,
describe que durante el proceso de captura existe una clásica respuesta de lavado de cerebro de tipo social, rehén-captor, donde se involucra el control de la mente a través de una inducción de terror extremo a las víctimas para hacerlos indefensos, impotentes, totalmente sumisos, para quienes la necesidad por sobrevivir es más fuerte que el impulso de odiar a su agresor. Lo que él quiere decir aquí es que de manera inconsciente el secuestrador le hace un lavado de cerebro a sus secuestrados de manera terrorífica, infundiendo el terror, ya sea con violencia verbal normalmente, o incluso amenazas, o puede llegar con violencia física también. Y en una respuesta clásica, de manera instintiva, el ser humano responde a querer sobrevivir, preservar su vida. Entonces, nos hacemos la pregunta siguiente. ¿El síndrome de Estocolmo solamente se da en secuestros? Lo podemos emplear en diversas situaciones. Lo podemos poner en el caso del ambiente laboral. Un empleado es abusado verbalmente por su superior. Está en una situación en la que a lo mejor no quiere perder su trabajo, no puede darse el lujo de perder su trabajo y le aguanta este tipo de, digamos, humillaciones incluso. Este empleado puede incluso tornarse sumiso y puede incluso empatizar con el jefe, ¿no? El jefe hace eso porque él sabe, por algo él está ahí, yo sé que lo estoy haciendo mal. Entonces ya aquí hay vamos a decir que el secuestrador en este caso sería su jefe y el secuestrado sería el empleado. También puede darse en caso de violencia doméstica, como había mencionado principalmente, en el que una familia haya un padre en el que abuse de sus hijos. Los hijos están sujetos a no poder escapar, no saben dónde ir. Y en una respuesta clásica a que, hey, si nosotros le damos amor, si nosotros le respondemos de manera positiva, quizás esta ira o sus maltratos, ya sean físicos o verbales, cedan. Lo mismo puede pasar si hay una situación de un hombre a su esposa, de un hombre a la madre, o incluso viceversa también, de una madre al esposo, que incluso se puede dar el caso en el que el hombre quiere separarse, ya entiende que la situación no va a transcurrir de la mejor manera y esta quiera manipular con sus hijos, diciendo, óyeme, tú no estás pensando en tus hijos, pero la misma abusa incluso físicamente. Él, por no cometer también un acto de violencia, no le agrede, lo aguanta. Socialmente el hombre tendría o debería de aguantarlo. Incluso ella puede hasta partirle el vidrio al carro, como muchas veces hemos visto por ahí. Y él aguanta todo este tipo de cosas y está, vamos a decir, que secuestrado. O sea que ya vimos en el que el síndrome de Estocolmo se puede ver en diferentes ámbitos. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿dónde ustedes creen también que puede presentarse el síndrome de Estocolmo? ¿En qué ambiente? ¿En qué tipo de ambientes? Ustedes pueden comentarlo por ahí. Entonces, en la investigación yo encontré unos factores que dicen que se deben de dar o deben de estar para que se desarrolle un síndrome de Estocolmo. Son 3. El primero es, el individuo debe ser rehén durante un tiempo determinado. O sea, eso no es de que la persona iba corriendo, lo agarró y a los 2 minutos... No. Tiene que haber un tiempo determinado para que haya una interacción. Y ese es el punto número 2. Los rehenes y secuestrados deben mantener un contacto personal continuo. O sea, debe de haber un tiempo y un espacio en el que puedan relacionarse. Y el punto número 3, el secuestrador debe tratar amablemente al secuestrado o al menos no maltratarlo físicamente o verbalmente. Hay casos en los que incluso llegando a maltratar de manera física y verbalmente surge el síndrome de Estocolmo. Entonces, ¿qué es lo que sienten o qué van desarrollando
las víctimas, una vez estos factores se presentan en el entorno. Cuando ellos están en cautiverio, ¿qué presentan? Lo primero que presentan es un sentimiento positivo hacia sus captores y simpatías hacia sus causas y metas. O sea, ellos comienzan a justificar lo que está haciendo el victimario o el secuestrador. Comienzan a decir, no, eso él lo está haciendo por tal cosa, yo lo entiendo, yo le comprendo. El punto número 2 es que sentimientos negativos surgen hacia la policía o hacia las autoridades. Como les dije en la primera historia, los secuestrados no querían que la policía realizara su trabajo, incluso se lo impedían. En el caso de el ambiente laboral, puede darse de que el empleado, que yo había dicho, reciba ayuda de otro jefe más superior o de otro compañero que diga, ay, mira, pero tú no debes de dejar que te trate así. No, él está haciendo lo que hace. No hagan eso. Entonces él va en contra de la ayuda que se le está proporcionando. O incluso se ve mucho, también en las clases sociales bajas, se puede dar también en las altas, en la que quizás estás cometiendo o está sucediendo un caso de violencia doméstica en un hogar y alguien llama. Lo he vivido. Alguien llama a la policía y dice, mira, está sucediendo esto, hay un caso de violencia doméstica. Llega la policía y la persona que está siendo agredida niega rotundamente el hecho. Y le dice a la policía que no, que esto. Entonces, si no hay evidencia en el momento, es muy difícil que la policía pueda hacer su trabajo. Por eso el punto número 2 existe. Sentimientos negativos hacia policía y o autoridades. Y luego hay una serie de sentimientos recíprocos. O sea, ya el secuestrado o la víctima ve que esta persona está respondiendo de manera empática hacia sus agresiones o hacia sus hechos y puede generar en esta persona algún tipo de empatía también hacia su víctima. Nemiark en 2007 encontró hizo varias investigaciones acerca de las personas que ya habían padecido este síndrome o habían sido secuestradas y encontró ciertas características también. La primera de ellas es que las víctimas experimentaron amenazas directas. O sea, lo que voy a comentarles son características en común, cosas que vivieron en común todas para que llegara a producirse el síndrome de Estocolmo. Y lo primero es que experimentaron amenaza directa. Eso quiere decir entonces de que había un contacto entre el secuestrado y el secuestrador, de que había una relación en el momento. El punto número 2 es que tuvieron la oportunidad de escapar y no lo hicieron, en su mayoría. 3, la víctima se mantuvo aislada. Y 4, mostraron simpatía hacia sus captores luego del secuestro. Entonces, para apoyar a esto, el psiquiatra Graham en 1994 estudió 9 grupos de rehenes y propuso la teoría universal de abuso interpersonal crónico. ¿Con qué se come eso? Esta teoría propone un síndrome de Estocolmo generalizado y a su vez se basa en 2 conceptos psicológicos que voy a pasar a explicar. El primero de ellos es que se llama la teoría del síndrome de Estocolmo de Graham. Se relaciona al desarrollo de un vínculo con el agresor, ya que piensa que de esta manera el agresor se detendrá. Como les había comentado al principio, que Bejerot había dicho que esto era una respuesta inconsciente, de manera que el individuo quería preservar su vida. Graham dice que esto se relaciona a que el agredido dice, concho, si yo lo trato bien, si yo me muestro de manera empática, quizás sus agresiones van a disminuir. Y el segundo concepto psicológico que le da vida a la teoría
del síndrome de Estocolmo generalizado es la generalización del estímulo. ¿Qué es eso? Eso está basado en una ley científica en el campo de la psicología, en la que dice que el animal que ha aprendido a dar una respuesta determinada a un estímulo determinado, dará la misma respuesta ante estímulos similares. Vamos a ir explicándolo con animales. Si yo tengo un perro al que yo le enseñé que cuando yo balanceo mi brazo con el puño cerrado, cuando yo lo balanceo como que le voy a lanzar algo, y cada vez que yo le tiraba, lo balanceaba, le tiraba algo, era comida, y era para que él lo atrapase, pues cuando yo haga lo mismo con cualquier otro objeto, haga el mismo movimiento, el perro va a estar activo. Digo, óyeme, él me va a tirar algo. Aunque él vea que no es comida, aunque él vea que yo le vaya a tirar una pelota, que yo le vaya a tirar un peluche, que yo le vaya a tirar un palo, él lo que sabe es que yo quiero que él esté activo porque le voy a lanzar algo. Yo le muevo el brazo 2 veces, mira, lo lancé. Entonces él me va a dar una respuesta ante un estímulo similar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una respuesta instintiva del ser humano de querer preservar su vida, pero también quiere decir de que si una persona presenta el síndrome de Estocolmo es porque previamente en su vida esta persona ha padecido algunos trastornos que le han llevado a ser una persona sumisa o es de carácter sumiso y ya ha vivido este tipo de situaciones. Entonces yo pregunto, ¿todo el mundo presentaría un síndrome de Estocolmo bajo los factores ideales que habíamos mencionado? No. Hay una teoría también que se propone, o varias teorías, que hay factores predisponentes, o sea, factores que existían antes de que sucediera el evento, en la persona que va a ser secuestrada o va a ser una víctima. Entonces, por eso Balus en 2002 comenta y considera que si el secuestrado empatiza con el secuestrador es porque su persona tiene una personalidad débil. No posee un conjunto claro de valores que definan la propia identidad. Carece también de un sentido claro de significado personal y propósito para la vida. De un historial para superar dificultades, de una fe fuerte. También carece de tener la sensación, tiene la sensación de que la vida de uno está controlada por otros. Suele sentirse infeliz con las circunstancias de su vida. Tiene una fuerte necesidad de aprobación por parte de figuras de autoridad y desea ser otra persona. O sea, una persona de carácter débil, no tiene sus ideales claros y tiene mucho sentido porque hemos visto muchos casos en los que hay un caso de violencia doméstica, un caso de violencia laboral, un caso en el que hay un secuestro, en la que ha habido una persona afectada que se ha revelado. Entonces, no siempre se va a dar. Y eso es porque hay personas que tienen otro tipo de características o tienen otro tipo de personalidad o un temple más fuerte o quizás son personas más agresivas. En cambio, a diferencia de Balus en 2002, lo que había propuesto de la personalidad débil, Graham en 1994 postula que las personas que desarrollan el síndrome no lo hacen por características de su personalidad ni por su historial, sino porque el síndrome parece ser una respuesta universal a una amenaza ineludible para la supervivencia, lo cual ha sido observado en humanos y no humanos, jóvenes y viejos, machos y hembras, y pueblos de diferentes culturas cuya supervivencia está amenazada. Por eso en la anterioridad, cuando llegaba una nación o un pueblo de con mayores recursos o más fuertes, vamos a decirlo así, a una población pequeña se le hacía tan fácil, o no digamos que tan fácil, pero se podía dar el caso
en la que ellos podían someter estas personas, incluso siendo menores. Porque las intenciones de supervivencia, de preservar la vida de estos seres humanos, se predisponían antes que querer enfrentarse ante estas personas. De acuerdo a lo anteriormente mencionado, las relaciones paradójicamente positivas de las víctimas con sus opresores han sido observadas en muchas especies de mamíferos, especialmente en primates. El apaciguamiento es la defensa más relevante de los mamíferos, y la sumisión y la defección pueden promover la supervivencia genética. Asimismo, se han observado que las estructuras sociales son más estables si hay aceptación de la jerarquía. Ustedes dirán ya. Como les había mencionado al principio, hay ciertas relaciones con otros trastornos. Por eso también no lo han incluido como un síndrome aparte o como un trastorno aparte. El mismo doctor que había mencionado anteriormente, Graham, en 2001 propuso que hacer frente a una amenaza prolongada y severa a la supervivencia hace que la víctima despliegue estrategias de supervivencia en su interacción con el abusador o captor y las genere en sus relaciones con otros. O sea, puede darse el caso de que luego de un síndrome de Estocolmo, esta persona ya no vuelva a actuar igual y solamente no actúe diferente con su victimario o su captor, sino que también lo va a expresar con todos los demás, lo cual produce cambios en el funcionamiento interpersonal que incluyen división, rabia desplazada, pérdida de sentido de sí mismo, y esto caracteriza al trastorno de límite de personalidad, que eso lo hablaremos más adelante en otro episodio. O sea, un trastorno que sí está descrito dentro del DSM-5, dentro del CIE-10. Y también se había planteado anteriormente de que este síndrome puede ser un tipo de trastorno de estrés postraumático complejo. Entonces, en conclusión, podemos definir que el síndrome de Estocolmo, habíamos dicho, es un fenómeno que va contrario a la lógica, en el que una víctima o un capturado presenta sentimientos de empatía, sentimientos positivos hacia su victimario o hacia su captor. Y que el síndrome también no está relacionado o no está descrito por las asociaciones de la Asociación Americana de Psiquiatría, que tampoco el CIE-10 lo reconoce, que esto fue un síndrome que se le dio nombre en 1973 producto de un asalto en Estocolmo. También que deben de haber factores que deben estar presentes, como que hay un tiempo determinado entre la víctima y el victimario, un tiempo de relación estimado, que también debe de mantener un contacto personal continuo, que el secuestrador debe de tratar de alguna manera, vamos a decir incluso especial, al secuestrado, y que esto genera una empatía e incluso puede generar sentimientos negativos hacia las autoridades o la policía. ¿Y qué podemos hacer ante un evento como este? Si usted reconoce o entiende que usted está padeciendo un síndrome de Estocolmo, pues, como les he profetizado siempre, debe de acudir al profesional de confianza, al profesional que le compete, al profesional del área de la salud mental o la autoridad que compete para que pueda ser solucionado este problema. Si usted también o reconoce a una persona que está viviendo este tipo de situación, lo aconsejable es que por vía de un tercero que sea más allegado que usted hacia esa persona, le haga entender la situación que está viviendo y que no es normal. O si usted es la persona que le toca, usted no de manera muy directa,
Pero puede incluso, si usted quiere, puede compartirle este podcast. A mí me gusta siempre hacer recomendaciones, y más si hay películas o series. No sé si recuerdan que al inicio yo mencioné un mafioso muy famoso, al inicio del podcast, que se llamaba Clark Olofsson, que era un mafioso muy reconocido en Suecia, en Estocolmo, y que el secuestrador de la primera historia había pedido que se lo entregaran porque estaba cumpliendo una condena. Yo en mi investigación encontré que hay una serie basada en su vida, en la vida de este famoso mafioso, y que incluso se habla de este síndrome en él. Se llama Clark, una serie basada en la vida de Clark Olofsson. Está en Netflix, es una miniserie, tiene muy pocos capítulos y según, yo no la he visto todavía, pero según las reseñas y lo que había investigado, es muy buena y habla sobre este síndrome también y la vida de un mafioso que le da origen también a esto. Bueno, esto es todo por hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Mentenautas P en Instagram. Pueden buscarnos en las plataformas digitales de podcast favorita, como Mentenautas Podcast, igualmente en YouTube. Nos veremos en un próximo episodio. Esto fue Mentenautas.